Buenas noches, ¿cómo les va? Mil disculpas, no sé si me están escuchando bien, por favor, los que estamos aquí. Sí, che, estamos bien con el sonido. Buenas noches. Estoy viendo, Marquito. ¿Se escucha bien? Sí, estamos bien con el sonido. Ya, chévere. Bueno, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Stalin Zurita, voy a ser su profesor de panadería. En este caso vamos a conocer un mundo diferente de la pastelería. Vamos a iniciar con algo básico. Doy la mejor de la bienvenida a todos para que ustedes puedan estar con nosotros acá. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que siempre vamos a estar de la mano con todo lo que es de la panadería, ¿sí? Bueno, Buenas noches con todos. Buenas noches, chef. Buenas buenas noches, chicos. noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿sí? De lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar lo que es la parte de pastelería. Vamos a ver la introducción, ¿sí? Lo que es la parte de lo que ustedes tienen en su manual.
Lo vamos a ver acá en una diapositiva. Están viendo todos, por favor, ¿cierto? Sí, chef, ya está compartido. Ya, ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de, como les dije, la introducción de panadería y pastelería. Y esperando de que vaya bien en esta noche. Cualquier duda o pregunta que tengan ustedes, lo vamos realizando, ¿ya? Introducción a la panificación. No existe una ley universal a la hora de elaborar pan, pero debemos saber si hay una gran cantidad de variedades en cuanto a productos, procesos, etcétera. Por lo que a lo largo de este módulo intentamos comprender las principales características que se dan a la panificación para poder dominarlos a la perfección. Los panes son las bases de casi todas las dietas de todo el mundo. Por esto en que cada país donde vamos a encontrarnos muchas recetas y hay muchas formas diferentes de hacer los panes. Este manual quiere decir una base para futuros panaderos para que aprendan las bases y podemos desarrollar el arte de la panificación. El pan es el producto procedero resultado de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por especies propias de fermentación panaria como Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? El nombre científico de la levadura es Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? Nombre alemán, que quiere decir levadura de cerveza. Como ven, tenemos aquí una pequeña introducción de lo que vamos a hacer a nivel mundial. La mayoría de todo el mundo come pan, como hemos visto en diferentes plataformas que tenemos siempre de diferentes tipos de presentación o texto. Existen diferentes tipos de pan, como son los más comunes de acuerdo a la harina utilizada. Pan de trigo, se utiliza la harina de trigo, es la más utilizada para la elaboración de pan. Pan centeno contiene menos gluten que otros cereales, es lo que le da una apariencia más compacta. Pan espelta, pan de maíz, pan germinado. Este tipo de harinas generalmente sí lo tenemos acá en el Ecuador. Algunos lugares lo están haciendo con un tipo de masa madre y generalmente los panes que tienen cereales no contienen mucho gluten. Incluso a veces lo podemos combinar con con harina de trigo para que tener una textura muy distinta. Panadería artesanal. La panadería artesanal se basa en el respeto por las características y la integridad de las masas prefermentadas o masa madre, así como el uso de la fermentación prolongada. Mediante este proceso se consigue panes con ingredientes más naturales y de intenso sabor y olor. Todo el mundo hemos consumido pan, tenemos distintos tipos se puede decir, de maquinaria, pero aquí vamos a ver un poquito también de lo que es la parte de artesanal. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿No? Bueno. ¿Panadería industrial? La panadería industrial es la producción en masa o un trabajo automatizado que a menudo se prolonga durante las 24 horas. La mayoría de los productos elaborados con pan se hacen de esta manera. Los principales productos de la panadería industrial son el pan y el prehorneado y la bollería industrial. Ya lo conocemos en el Ecuador como baguette, tipo molde o también como boleados, diferentes tipos de panes. En Ecuador y muchos países del mundo se los dice panificadoras a los establecimientos en donde en cuanto con hornos que hacen el pan, que venden ahí mismo. Una panadería, por el contrario, es un establecimiento en donde solo vende el pan, se hornea en algunas otras partes. Para mejorar entendimiento, es necesario primero conocer los ingredientes que vamos a utilizar para hacer un buen pan, las técnicas, procedimientos de BPMs para realizar un buen producto. Pan, el resultado de una mezcla preparada a base de harina de trigo, agua, sal, levadura y otros ingredientes enriquecedores previamente amasados, fermentados, leudados y horneados.
Los griegos y los romanos consumían el pan blanco, ya que estaba asociado con la nobleza de los dioses. Por el contrario, el pan negro estaba destinado para las clases bajas. El pan hemos tenido desde hace mucho tiempo atrás, y miren, todo esto, vamos aquí, se puede hacer introducción de lo que es la parte de la panadería. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme, por favor? Chef, ¿Claros? por favor, a la señorita Olga Sánchez, si le puede cerrar el micrófono. Gracias, chef. Su micrófono está cerrado, chef. Chef, su micrófono está cerrado, no se le escucha. No escucho nada. Chef, no se le escucha nada. ¿Soy la única que no escucha? No, todos no escuchamos. Toca esperar alguna falla técnica seguramente. Gracias, compañera. Bueno, vamos ahí, ¿sí? Ahí estamos claros. Ahí se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, la definición de una panadería es un establecimiento en el cual se encuentran diferentes tipos de máquinas, utensilios, mesas de horno para elaboración del pan y productos de pastelería. Dependiendo su producción, será la estructura de taller u obrador. El taller de panadería debe estar aislado de cualquier zona que no sea propiamente de elaboración y manipulación de productos, oficinas, lavabos, almacenes, vestuarios o incluso las viviendas. El obrador debe disponer de un espacio de trabajo suficientemente amplio para moverse con facilidad, además de no tener ningún tipo de dificultad añadida escaleras. Al hacer la distribución de los espacios, es preciso tener en cuenta la facilidad de comunicación entre los diferentes dependencias, almacenes, zona de descargo de productos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente toda la parte de lo que está, se podría decir, dentro de una panadería debe estar totalmente limpio para que pueda el obrador o el panadero que lo conocemos acá pueda estar totalmente tranquilo y pueda trabajar.
La iluminación es imprescindible para trabajar en condiciones óptimas y evitar accidentes a la vez que sirve para comprobar el grado de higiene del local y el estado de los productos. Si no se dispone de la iluminación correcta, aumenta el estado de fatiga del trabajador, teniendo en cuenta que este trabajo se realiza mayoritariamente durante la noche. El obrador o taller de panadería ha de estar bien ventilado para que no se acumulen en ningún momento humus, grasas ni malos olores. Debe disponer de sistemas de extracción que asegure el cambio de aire en breves instantes, cumpliendo la reglamentación sobre la contaminación atmosférica. Una vez que se tiene claro la estructura, ubicación y equipamiento del obrador, se debe saber cómo organizar las distintas actividades de un obrador, así como el reparto de las responsabilidades entre los distintos miembros de la brigada, que es así como se denomina el conjunto de personas que trabajan en un obrador o panadería. Todos los trabajadores de panadería, no solo de panadería, sino también de lo que son la parte de cocina, tienen que saber, debemos trabajar totalmente con precisión. Máquinas, equipos y utensilios. Vamos a ver un poquito de este tipo de maquinaria. La maquinaria de panadería la constituyen todos aquellos aparatos provistos de motor o mecanismo que sirven para facilitar el trabajo del artesano, manteniendo el nivel de calidad y mejorando notablemente el rendimiento. Toda la maquinaria y el mobiliario auxiliar están fabricados con acero inoxidable, al menos de la parte que debe estar en contacto con los alimentos. Toda la maquinaria debe, como dice aquí, con acero inoxidable, también las mesas y algunos utensilios de panadería para que no haya contaminación y tengamos nuestros productos de calidad. Seguimos con equipos, maquinarias y utensilios. La ergonomía y la seguridad son dos factores que hace poco tiempo no se habían tenido en cuenta, pero progresivamente va adquiriendo más importancia a la hora de hacer los diseños. Se procura adaptar la maquinaria a las necesidades humanas para disminuir el número de acciones, movimientos y desplazamientos. Algunos tipos de panificadoras industriales utilizan mucho lo que es la maquinaria, entonces aquí vamos a conocer un poco más de lo que es esto. Podemos clasificar la maquinaria y equipos en estas categorías: amasadora, cortadora, laminadora, armario de fermentación o cámara de leudo, horno, maquinaria de conservación, utensilios. Amasadoras. Existen varios tipos de amasadoras. Las más comunes son amasadora de brazo, planetaria, espiral. Las características más importantes son las capacidades de amasado y de la velocidad. Aquí tenemos tres que son las amasadoras totalmente que conocemos. La más común es la espiral. En otro tipo de pastel de panadería o panificadora ocupan las otras, que es la planetaria, para que no esfuerce mucho la masa, y la de amasado de brazos es para el largo tipo de amasamiento. Cortadoras. Existen varios tipos de cortadoras dependiendo del tipo, cortan tamaños más pequeños o más grandes. Algunas bolean, otras son manuales y otras automáticas. La manual, cortadora, boleadora, hidráulica y volumétrica. Las más comunes son la manual, la cortadora y la hidráulica. La volumétrica no se encuentra mucho acá, pero la que tenemos la manual incluso son por pesos que salen individual. Laminadora. La laminadora reproduce el trabajo manual de estirar varios tipos de masa. Normalmente se utiliza para trabajar hojaldres o masas quebradas. Nos ayuda en rapidez en el trabajo, aligerar el trabajo y obtener el grosor de la masa uniforme. Existen principalmente laminadoras manuales y automáticas. Las laminadoras podemos trabajar desde casi 8 centímetros, disminuyendo, llegando casi a 0.5 milímetros de grosor del espesor de la masa. Armario de fermentación o cámara de leudo. Los armarios de fermentación ayudan al crecimiento de la levadura y a que sea más ácida y regular, a la vez que se puede llevar a cabo en menos tiempo la fermentación
de la masa, con lo que se acelera el proceso. Existen dos tipos, una normal y una temperatura controlada, ¿sí? Recuerden que cuando vayamos a trabajar con cámaras de leudo no debe sobrepasar la temperatura de 50 grados centígrados. Hornos de pan es un dispositivo que genera calor y mantiene el pan dentro de un compartimiento cerrado. Se utiliza generalmente para hornear, cocinar, calentar y secar alimentos. Se clasifican por su manera de calentamiento, forma o directa. Tenemos ahí el gráfico de la parte directa y la parte indirecta. Como es claramente, la indirecta es por afuera que entra el calor por una cápsula y la directa es por adentro que se mantiene caliente, pero con el fuego adentro. El calor se genera en el interior del horno, el calor se genera del exterior del horno y con una tubería que reparte el mecanismo. Esto podemos ver más mucho lo que son hornos de leña, ¿sí? Que otra vez está tomando, se podría decir, auge para que nosotros podamos elaborar nuestros panes como antes. También podemos clasificar los hornos por su manera de función: piso, convección, rotativo y túnel. Cualquiera de estos, los que son piso, convección y rotativo, son la misma temperatura, diferentes tipos de manejos, pero el de túnel lo conocemos también como horno pizzero, que se demora más por una rejilla que va automáticamente llevando nuestro producto para que salga totalmente horneado. Máquina de conservación: refrigerador 5 grados centígrados, congelador menos 18 grados centígrados, ultracongelador 30 grados centígrados. Mientras va pasando este curso, vamos a ir hablando de temperaturas también como conservación, de congelamiento o descongelamiento de masa de los panes elaborados para que puedan ustedes mantener los panes en diferentes tipos de estructuras. Balanzas. La balanza en la panadería nos permite tener exactitud en los pesos y medidas al momento de elaborar alguna receta. Se clasifican en analógicas y digitales. La mayoría hemos trabajado con digitales, ya que las analógicas se está perdiendo mucho, pero también es el mismo sistema de peso para nuestros panes. Recuerden, panadería y pastelería, nosotros debemos estar siempre con nuestra balanza bien calibrada para que nuestros productos no pase nada y salgan de la mejor manera. Cada balanza digital y análoga tiene sus características. Las tres más importantes son el tipo de unidad que se utiliza, gramos o libras, lo máximo que puede pesar y la división. Máximo es el peso máximo que puede medir la balanza. La división es cuánto en cuanto a la balanza pesa. Aquí tenemos un ejemplo. Máximo 5 kilogramos dividido por 1 gramo. Esta balanza pesará máximo 5 kilogramos y pesará gramo en gramo. 10 kilogramos dividido para 5, esta balanza pesará máximo 10 kilos de 5 en 5 gramos. Normalmente una balanza más peso logra medir menos de la precisión de la división, será más grande. Recuerden que a veces nosotros tenemos en los manuales 1 gramo, 2 gramos, hay que tomar mucho en cuenta que tenemos que tener desde 1 gramo, 5, y algunas balanzas pesan de 10, porque generalmente el sistema de pesaje a nivel nacional e internacional es estandarizado por todo el mundo. Pesos y medidas. Existen dos tipos de sistema para medir: sistema métrico internacional, sistema anglosajón. En el sistema métrico internacional sí se utilizan los metros, litros, gramos, grados, centígrados. En el sistema anglosajón se utilizan millas, libras, gallados, grados Fahrenheit. En Ecuador, desde 1934, se utiliza el sistema métrico internacional como todos estos países, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que nuestras recetas aquí en el Ecuador vamos a pesar totalmente en gramos, ya en volúmenes altos, ya no se va a ver en gramos, sino en kilogramos, para que lo puedan hablar, o en kilos. Utensilios. Se trata de los utensilios de panadería completamente móviles. Pueden ser utilizados según el tamaño del obrador o taller. Estos pueden ser cubetas plásticas, rodillos o bolillos, moldes para pan, bandejas, cortapastas, rasquetas,
brochas o pinceles, tamizador, termómetro, molde de tartaleta, molde de caracoles, batidor de alambre, espátula de codo, cebollero, regla, cuchillo de sierra, tazón, paila, lata, espátula lengua de gato, rasqueta plástica, corta pizza, bolillo de hueco, manga, aro, molde de balanzas bolillos, brocha, cortador de masa, boquillas, puntillas, rasquetas metálicas, etcétera, etcétera, etcétera. En la panadería y pastelería los utensilios se podría decir que es infinito para nosotros poder trabajar y que no tengamos ninguna dificultad, que esté a la mano y más que todo mantenerlos limpios para que nuestro producto no se contamine. También hablemos un poquito de la higiene, lo que vamos a ver dentro de lo que es en la panadería, tanto los trabajadores, lo que es generalmente lo principal. Tipos de higiene por considerar en un taller de panadería. Podemos diferenciar 3 tipos: higiene personal, higiene de taller, higiene de producción. Higiene de personal tiene que estar totalmente con salud personal o formación personal, taller de higiene, maquinaria, limpieza, desinfección, higiene de producción, compra materia prima, almacenamiento, cadena de frío, trazabilidad, materia prima. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vamos a ocupar, incluso desde el obrador o panadero o trabajador, debe estar totalmente limpio. Por eso, en una diapositiva anterior, todos los materiales, tanto las mesas como los hornos, deben ser de acero inoxidable. Higiene personal: ducha diaria, cabello limpio, corto y siempre recubierto, uñas limpias, no lacadas, cortas, vestimenta y zapatos limpios, no llevar anillos, pulseras, piercing y relojes. No puede comer, no puede comer chicle, tomar medicamento y fumar en el lugar de trabajo. Si fumamos, contaminamos nuestro producto y vamos a tener una severa intoxicación, se podría decir, en este caso, de cualquier producto que vayan manipulado más que todo, el comensal o el cliente que vaya a consumir. Lavarse las manos luego de ir al baño, tomar alimento crudo y antes de tocarlos también, tocarse el cabello, la cara o el cuerpo, estornudar, toser o usar un pañuelo o pañuelo desechable. Fumar, comer, beber o masticar goma o tabaco. Usar productos químicos, sacar la basura, limpiar las mesas o levantar platos sucios, tocar prendas o vestir o el delantal, tocar cualquier cosa que pueda contaminar las manos. Las manos es muy importante en la panadería y en la pastelería porque es el primer conducto de contaminación. Siempre debemos lavarnos las manos, si es posible, cada 15 minutos para no contaminar nuestros productos y mantener las uñas cortas sin nada de, se podría decir, de esmaltes claros, nada de eso, porque como tienen químico y comenzamos a contaminar. Pasos para lavarnos las manos correctamente. Mójese las manos con agua tibia, aplique jabón del dispensador, frotarse las manos y los brazos por los menos 20 segundos, limpie debajo de las uñas y entre los dedos, enjuáguese completamente las manos, bajo el chorro de agua, séquese las manos y los brazos con una toalla de papel de uso o una secadora de aire caliente. Nunca se lave las manos en un lavabo para ollas y platos o preparaciones de comida. El sistema que vamos a utilizar nosotros, la técnica de lavado, es quirúrgico. Siempre vamos a utilizar eso para poder lavar las manos y no contaminar el producto. Vestimenta. La vestimenta de trabajo, zapatos con preso, tiene que siempre estar limpios. La vestimenta profesional solo puede ser usado por el taller, delantal y la camiseta tiene que cambiarse cada día. Diferencia entre limpiar y desinfectar. Hay una enorme diferencia entre limpiar y desinfectar. La limpieza remueve la comida y las suciedades de una superficie como la de un mostrador o un plato. Tome en cuenta que la desinfección reduce el número de microorganismos en la superficie a niveles seguros para que sean eficaces. La limpieza y desinfección debe ser un procedimiento de 2 pasos.
La superficie debe primero limpiarse y enjuagarse antes de desinfectar, mantener separados los trapos para limpiar y para desinfectar. Si si los mezclas, el desinfectante no será eficaz y la superficie no quedará limpia, desinfectada adecuadamente. Por eso es que nosotros debemos hacer una solución normalmente dosificada para mantener nuestra limpieza, nuestros productos, incluso los utensilios, por cada litro de 2 a 3 gotas de cloro para poder nosotros disolver. Por cada litro de agua, 2 a 3 gotas de cloro. ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno. Continuamos. Planificación, limpieza. No se tiene que limpiar solo cuando esté sucio. Se necesita tener una planificación para realizar una planificación. Se necesita responder a estas preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con qué? Ejemplo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con qué? Se podría decir que esto es como una tabla para poder, o como un tipo logística, lo que vamos a limpiar cada momento, cada minuto, o a su vez el personal se divide para que puedan trabajar y puedan limpiar normalmente todos que trabajen en conjuntos, ya que algunos lugares generalmente no contratan personal de limpieza, sino las mismas personas que hacen la planificación se distribuyen alternando los turnos para mantener limpia el área de trabajo. Higiene de producción, lo que primero entra, primero sale, es la manera de asegurar que de los productos más antiguos se usa esto de los más recientes al utilizar el método PEPS. Lo primero que debemos hacer es poner la fecha a todos los productos a medida que se reciben. El próximo paso es almacenar los productos más recientes detrás de las más antiguas. Si se saca un artículo alimenticio de un envase original, debe colocarse en un recipiente con tapa, bien encajadas y etiquetado con el nombre común del alimento. Almacene los alimentos cítricos encima de los alimentos menos cítricos para evitar la contaminación cruzada. Refrigerar rápidamente las cremas y productos delicados. La mayoría de microbios se producen a una temperatura entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados. Más rápidos pasan entre temperaturas mejor fría, el baño María inverso o extenderse en bandejas. Nunca estornude, toser, soplar sobre los productos. Para degustar los productos, siempre utilizar cucharas desechables. Nunca interrumpa la cadena de frío. Muy importante, nosotros vamos a trabajar con un producto en la parte de pastelería que debe estar siempre, perdón, en panadería debe estar siempre en refrigeración, que es la levadura. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan que hacerme? No hay ningún problema para poder responder. ¿Sí? Vamos a hablar también un poco de ingredientes primarios. ¿Con qué ingredientes vamos a realizar nuestros panes? Incluso también un poco de tortas. Hay que saber conocer nuestros ingredientes. Lo más importante de todo esto es conocer para que ustedes lo puedan realizar, lo puedan organolépticamente revisar sus productos sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, debemos siempre nosotros establecer nuestro producto, conocer y más que todo la procedencia para que no pase ningún afectamiento, ninguna bacteria nos contamine nuestro producto. ¿Sí? Entonces, ya estamos en pantalla, ¿no es cierto? Ya, vamos ahí.
Ingredientes primarios. El primer paso de la panificación consiste en conocer los ingredientes y pesarlos para hacer un buen pan. Es muy importante conocer el producto con el que estamos trabajando. Harina, agua, levadura, sal y huevos. Un pan requiere principalmente de 5 ingredientes, por lo que un pequeño cambio puede alterar el resultado final, ya que esta afectaría en gran medida a las distintas etapas de la panificación. Por este motivo, la precisión es muy importante en el área de panadería y siempre medir los ingredientes, ya que debemos hacerlo por su peso y no por su volumen. Hay que tomar mucho en cuenta el estandarizamiento para poder nosotros ya trabajar con masas de pan. Los huevos deben ser de 50 gramos. Si vamos a trabajar totalmente distintos tipos de harinas, debemos conocer organolécticamente que esté bien. El agua potable, normalmente, la levadura mantener en refrigeración y más que todo vamos a utilizar sal normal. Yo sé que hay muchos tipos de sal en el Ecuador, pero vamos a utilizar siempre la sal normal, ¿sí? Vamos a ir conociendo poco a poco de todos estos ingredientes que vamos a ir viendo, los ingredientes primarios, y tomar en cuenta que pan hay que saber hacer muy bien y como dije yo, conocer los ingredientes, conocer los productos que va a trabajar para elaborar, para tener panes de calidad e incluso panes de buena textura y buen olor. La harina, la textura y sabor. La textura y sabor del pan depende del trigo, del tipo de harina, perdón, que utilizamos en el mundo. Existe una gran variedad de harinas panificables y distintas formas de clasificarlas, según el uso que le vayamos a dar. Estas se extraen de los cereales procedentes de las gramíneas, trigo, centeno, espelta, triticale. Los panaderos suelen hacer mezclas de distintas harinas para obtener resultados particulares en su producto. La harina es un polvo que se obtiene de los granos molidos. Existen harinas derivados del grano, de trigo, centeno, maíz, entre otros leguminosos. Cuando se utiliza el término harina, sin especificar la procedencia, la procedencia siempre se habla de la harina de trigo. Si se requiere hablar de otro tipo de harina, se necesita especificar su proveniencia. Harina de maíz, harina de centeno, etc. En general, para productos de panadería y pastelería, lo haría más común, se utiliza la harina de trigo. Como podemos observar, incluso lo están ustedes leyendo también en su manual, la harina de trigo, desde el pan hasta lo que es la parte de las tortas, vamos a utilizar siempre, pero siempre vamos a tener diferencias. Para el uso de panadería, la harina tiene que ser más pesada, húmeda y seca. La harina de pastelería es totalmente más liviana, tiene más aireamiento. Y también existe la harina galletera, que es un poco más liviana. Se utiliza estos 3 tipos de harina para elaborar diferentes tipos de presentaciones, pero incluso cuando queramos nosotros hacer un pan centeno, un pan de maíz, un pan de integral, un pan de frutos secos, se puede formular, se va formulando poco a poco, pero siempre de la mano va lo que es harina de trigo. Por ponerles un ejemplo a ustedes, quiero hacer un pan integral, trabajo el 30% de harina integral y el 70% de harina de trigo. Si es que yo quiero hacer un poquito más pesado, el límite es 40% de harina integral y 60% de harina de trigo. Me va a salir un poquito más pesado, un poco más apremalsado y en sí vamos a tomar mucho en cuenta el aroma y el sabor que vamos nosotros a distinguir de todos nuestros panes. Existen varios tipos de harina de trigo, principalmente diferenciamos. Harina blanca, llamada también de pastelería 4 ceros o harina floja. Harina de panadería, llamada también harina 000 o de fuerza. Harina integral. Estos se utilizan de acuerdo al requerimiento en distintos productos, pero es importante saber que en cada país existen dominaciones distintas para diferenciar los tipos de harina. La diferencia entre los 3 tipos
es la tasa de extracción que tiene. Significa cuánto de grano se utiliza para producir la harina. Miren, acá en el Ecuador no encontramos mucho lo que se podría decir a 4 ceros, máximo encontramos la BB o la B2, pero generalmente cuando vamos a hacer pan, algo muy sencillo, como dice aquí, harina panadera, harina de fuerza, encontramos acá lo que es harina húmeda o seca. Muy fácil de distinguirlo, muy fácil de saberlo. Empuñamos la harina lo más fuerte por 5 segundos. Al abrir la mano, si la harina queda la forma de nuestro puño, nos quiere decir que está totalmente húmedo. Y se desmorona al abrir, se hace como tal cosa, pierde la forma, quiere decir que está totalmente seco. Entonces, si está húmeda la harina, no va a entrar todo el líquido que tengo en mi receta, pero si está seca va a entrar todo el líquido o el peso que está en mi receta. También depende del porcentaje de grasa que utilicemos, porcentaje de huevos y porcentaje de azúcar, ya que estos productos contienen líquidos internos que nos dan una textura o aromas o apariencias de distinto tipo de forma de nuestra masa. También conozcamos un poquito más de lo que es un grano de trigo, la anatomía del grano. La harina blanca está compuesta del 60% de grano y principalmente del núcleo, y el núcleo se encuentra principalmente en el almidón. La harina de panadería está compuesta en 72% de grano y del núcleo, al 72% el grano del núcleo, y del germen. En el germen se encuentran principalmente las proteínas. La harina integral está compuesta un 100% del núcleo, germen, cáscara, y en la cáscara se encuentran vitaminas y proteínas. Así es como generalmente es un grano de trigo, se va extrayendo, también debe tener su parte, su técnica, su proceso de secado para que nuestro trigo generalmente sea molido, separado, descascarillado, refinado para distintos tipos de harinas o distintos tipos de productos que vayamos nosotros a utilizar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero uno de los más importantes que nosotros cuando hagamos pan debemos identificar que no contenga polvo de hornear, por favor, para pan, no contenga polvo de hornear, y peor aún para pastelería. Yo sé que hay algunos tipos de recetas que nos dicen que utilicemos harina con polvo de hornear, pero en panadería no podemos utilizar polvo de hornear. Al utilizar polvo de hornear, la combinación de la levadura va a hacer que no sea un sabor totalmente ácido, astringente y sea totalmente de un olor fuerte, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, no todas las harinas para pan, por favor, sin polvo de hornear, ¿sí? ¿Estamos claros? Harina de panadería. Tiene como principal característica un porcentaje alto de proteínas. Entre estas se encuentran dos solubles al agua llamadas glutenina y gliadina. Para que una masa pueda leudar, aumentar su volumen, se necesita tener una masa elástica. La elasticidad se da cuando las dos proteínas mencionadas absorben el agua en el proceso de amasado, también conocido como desarrollo de gluten. Solo encontramos gluten en la harina de trigo y centeno. Por esta razón, se las llama harinas panificables. Esto significa que solo con estos dos tipos de harina se puede hacer panes íntegramente de todos los tipos de panes elaborados con diferentes harinas. Debe tener una combinación cierta de porcentaje de estos dos tipos de harina. Por ejemplo, para elaborar un pan de maíz se utiliza el 60% de harina de trigo y el 40% de harina de maíz. Lo que es la glutenina y la gliadina solo vamos a encontrar en la harina de trigo, por favor. No vamos a encontrar en centeno integral. Como dice aquí, también contiene gluten, pero harina centeno y harina integral tiene bajos porcentajes de glutenina y gliadina. Y el desarrollo de gluten, como en otros países lo conocen como red proteica, ¿sí? También lo conocen así. No solo el pan va a leudar, depende de la levadura, también depende del amasado, desarrollar el gluten,
comienzan a combinar los dos cuando estén dentro de una masa para poder generar el leudamiento, el crecimiento o el doble del pan lo que vamos a hacer. Generalmente va a generar alcohol. Por más que nosotros trabajemos con harinas que no contengan gluten y con harina de trigo que contengan gluten, la combinación, siempre el pan debe tener este tipo de estructura. La masa principalmente debe ser totalmente lisa y homogénea. Recuerden, en otros países el gluten lo conocen, red proteica, y la única que tiene glutenina y gliadina es la harina de trigo, ¿sí? En la harina panadera, no pastelera, por favor. La composición de la harina panificable debería ser del 12 al 15% de agua, 9 al 13% de proteínas, del 70 al 72% de almidón, 1.5% de grasa, de 1 a 2% de azúcares y 0.5% de cenizas. Miren, la harina también tiene azúcares internos, por eso es que es muy importante. Recuerden que siempre que desarrollemos gluten, esto le va a ayudar mucho a los panes, incluso a la levadura, a que leude de forma normal, no se esfuerce, no tenga esa parte que tengamos, como lo dicen algunos, el espasmo o la desgasificación de la levadura. Siempre debemos amasar bien, como vean, como pueden ver ustedes aquí, tiene la harina 1 al 2% de azúcares internos. La cantidad de gluten no debería ser inferior a 5.5%. La mayor o menor cantidad de proteínas en el porcentaje total de una harina es la que distingue a una harina blanca de una panadería. La harina de panadería contiene hasta el 13% de proteínas, absorbe alrededor de 750 gramos el agua por kilogramo de harina. La harina de pastelería contiene el 9% de proteínas y absorbe alrededor de 500 gramos de agua por kilogramo de harina. A mayor cantidad de proteína de harina tendrá una mayor capacidad de absorber el agua. Pero esto es solo harina de trigo. Pero cuando nosotros trabajamos con harinas que no contienen gluten, absorben demasiado líquido. Por ejemplo, harina de maíz, harina integral, harina de centeno, harina de garbanzo, harina de haba, también machica, harina de maíz morado, ¿sí? Todos ellos van a absorber más lo que es la parte del agua. Entonces, ahí tenemos que tomar mucho en cuenta que este tipo de panes van a salir totalmente con una textura demasiado, no muy pesado, sino semi-premalsado, totalmente semi-suaves, pero como son harinas que no contienen gluten, va a ser un valor nutricional demasiado alto para poder consumir y no tengamos ningún problema. Claro, pero si hago yo un pan solo con harina de trigo, va a ser totalmente suave, ligero, aireado y esponjoso. También depende, vuelvo y repito, de cómo esté formulado la grasa, el azúcar y los huevos, ¿sí? Todo depende de 3 ingredientes para hacer un fantástico pan y hacer una maravillosa producción. Hay que tomar siempre en cuenta que nosotros debemos conocer nuestros ingredientes. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la harina? ¿Para qué sirve lo que es la sal? ¿Para qué nos va a servir lo que es de la parte del huevo interno, de lo que es de nuestra masa? La levadura, ¿sirve solo para leudar o para que nos den proteínas a nuestro cuerpo? ¿Sí? Por eso está este curso aquí, para que ustedes vayamos conociendo poco a poco de nuestros ingredientes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por si acaso? Todo bien, chef. Muchas gracias, señorita o señora Cadena. Principales harinas panificables de trigo. Blando centeno. Se trata del principal tipo de harina que se utiliza hoy en la panificación. Se obtiene de subespecies de Triticum astebulus. Existen diferentes subespecies y variedades locales. Se utiliza por su alto contenido de gluten. Después del trigo, es la principal harina utilizada para panificar en la cultura mediterránea. En el centro norte de Europa es la principal harina utilizada para panificación. Suele dar como resultado panes de miga densa y sabor fuerte. Podemos mezclar con otras harinas de gran contenido en gluten para preparar panes más esponjosos. Miren,
Lo que dice la parte se obtienen de los subespecies del Triticum naleus es la familiarización de todo lo que son los trigos para poder tener nosotros una buena fermentación. Aquí en el Ecuador nuestras harinas son mezclados con el 70% de trigo canadiense y el 30% de trigo local. ¿Por qué? Porque el trigo canadiense tiene más evolución, tiene más proteína, tiene más gluten, incluso nos ayuda a que la combinación con nuestro trigo sea totalmente una harina de fuerza, una harina que podamos trabajar sin ningún problema. Ya o bien en el mercado encontramos distintos tipos de marcas o fabricantes de harinas que utilizan este tipo de trigo, pero algunas también hay la clasificación que son harinas comerciales, harinas semi-industrial y harinas artesanales. Generalmente todas son hechas con harina de trigo, si no es la clasificación de la molienda y la clasificación que vayan a hacer este tipo de fabricantes. Con eso no quiere decir que no podemos hacer pan con ese tipo de harinas. Podemos hacer pan, no hay ningún problema. Hasta la harina que nos venden en el Santa María, la harina de bolsita de tela, perfecto también para hacer pan, incluso que no tenga totalmente lo que es polvo de hornear. Recuerden, por favor, para hacer pan no debe contener ninguna harina polvo de hornear, ya que algunas marcas en el Ecuador tienen polvo de hornear o sin polvo de hornear. Verificamos bien la etiqueta o vemos la parte organoléctrica, la parte de atrás del nutricional, para que nos diga con o sin polvo de hornear. ¿Sí? ¿Estamos claros? Continuamos, por favor. Espelta. Se considera la base de todos los trigos existen en la actualidad. Tiene un porcentaje bajo de gluten. Debemos saber trabajarla, hidratarla poco a poco y dándole muchos pliegues para conseguir hidratar su gluten y que aguante la malla o el gluten. Se suele reforzar adicionándolo proteína gluten extra, ¿sí? Esto es lo que nos da la particularidad de lo que es la espelta, ¿sí? Hay muchos videos, muchos chefs que utilizan este tipo de espelta, incluso en las plataformas TikTok que nosotros vemos, sale diferentes tipos de panaderos o chefs que utilizan este tipo de harina y van dando las clasificaciones. Incluso lo utilizan mucho la espelta molida para hacer los panes de masa madre de alta hidratación. Kamut, obtenido a partir de una variedad de trigo, tiene mucho sabor, tiene poca cantidad de gluten, al igual que la espelta, pero por lo general se mezcla con otro tipo de variedades de trigo, ¿sí? Miren, ya vamos conociendo los tipos de trigos que hay, ya hablamos de espelta, kamut, es algo que contiene cantidad de gluten, todos contienen gluten, pero vamos viendo que uno toca activarlo, otro toca dosificar o combinar con otro tipo de trigo. Triticale, se trata de un cereal, producto de un cruzamiento entre trigo y centeno, realizado por el nombre. Se suele utilizar con harina de trigo panificable para elaborar la elaboración de pan, ¿sí? Aquí vamos, 3 tipos de trigos, distintas características, distintas apreciaciones, incluso uno contiene más proteína para gluten, otro menos, pero siempre vamos a ver lo que es la parte del triticale, que en nuestro país utilizamos eso con el conjunto del trigo canadiense, para que nuestra harina sea totalmente fuerte. Como dije, en otros países, por la altura o por la clasificación de granos de trigo que tengan, van a tener 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros o incluso harina de fuerza o harina para pastelería. Composición de las harinas. A continuación se detallan los principales compuestos que forman la harina y que son utilizadas para la elaboración de pan. Estos parámetros están basados principalmente en la harina de trigo, ¿sí? La harina de trigo es un tema demasiado extenso porque sin harina no podemos hacer pan, ¿sí? Los otros ingredientes podemos cambiarlo, pero no va a quedar la misma textura, no va a quedar el mismo sabor, pero como digo, sin harina no podemos hacer pan. Clasificación de las harinas según la fuerza. El trigo es un cereal único en la creación del gluten,
por lo que este parámetro solamente es aplicable a la harina de trigo. Dependiendo del trigo que utilicemos, podemos encontrar proteínas en diferentes calidades y en cantidades. La fuerza de una harina viene dada por el gluten, pero aquí influyen dos parámetros. Cantidad de proteína. En panadería utilizamos harinas con un contenido a partir del 10% hasta el 14% de proteína. A más proteína, mayor absorción de agua y más fuerza. Calidad de proteína. Existen cereales con un alto contenido de proteína como espelta, 15% al 17%, y que no tienen la misma capacidad de crear gluten que el trigo. Como estaba mencionando, algunos tipos de industrias panificables acá en el Ecuador utilizan en la famosa, y se puede decir, hidratación, hasta el 75%, desde el 60%, 62%, 65%. Esto es dependiendo para lo que vayamos a trabajar. Como dije, hay tres tipos de clasificación: la comercial, la semicomercial y la artesanal. Siempre vamos nosotros a diferenciar. La mayoría de panaderías acá en el Ecuador utilizan marcas como Santa Lucía, Superior, utilizan también la Oro, la Pultier, la Royal, porque generalmente son tipos de harinas que les ayudan a la producción, a sacar más cantidad, un buen producto de pan. Incluso ellos ya se acostumbran, ya saben más o menos cómo se trabaja con este tipo de harinas, porque la mayoría de harinas vienen secas y húmedas. Como lo decían antes los panaderos, tiernas y totalmente maduras, ¿sí? Así lo conocen hasta ahora algunos panaderos, pero generalmente también se ha ido tecnificando los proverbios o las palabras técnicas para que ellos también puedan evolucionar y van cambiando y adoptando las nuevas técnicas de pronunciamiento. ¿Preguntas o dudas? ¿Estamos claros? Perfecto, gracias. Una alta cantidad de gluten no significa que la harina sea mejor. De hecho, las harinas con alta cantidad de proteínas suelen ser más insípidas y, dependiendo del pan, tampoco nos interesa demasiada proteína para elaborar un pan. Este motivo es muy importante que el panadero conozca los sabores y comportamientos de distintas harinas que utiliza y vaya haciendo sus propias mezclas. Podemos encontrar la clasificación de la harina por su fuerza de las siguientes formas. Porcentaje de proteína. Tenemos harina floja del 8 al 9%, repostería, bizcochos, masas quebradas, etc. Harina panificable del 10 al 11%, panes, masas de pizza, etc. Harina media dura del 12 al 13%, panes con grasa, líquidas, bollería, hojaldres, etc. Harina de fuerza o gran fuerza, 14%. Panes grasos, brioche, pan de molde, roscones y panetones. Segunda fuerza, harina de repostería W80-100, galletería, bizcochos, magdalenas, cupcakes. Harina panificable W100-170, panes común de miga blanca, pasta, ciabatas y baguettes. Harina panificable alta W170 hasta 210, panes con mezcla de harina, masas con alta hidratación. Harina de media fuerza W180 hasta 250, panes con alta hidratación, panes con grasas líquidas, bollería, hojaldres y croissant. Harina de fuerza W mayor a 250, masas con grasa y azúcares, hojaldres y masas con alta hidratación. Como podemos ver, tenemos la primera parte, lo que es lo normal, se podría decir lo que es las harinas, y la segunda fuerza, lo que es la W. Por eso es que arriba generalmente son panes comerciales, panes que hemos conocido. También se puede hacer con la parte de arriba las harinas, lo que son para hacer los panes famosos de masa madre y alta hidratación.
Pero la parte de abajo nos va a ayudar también por la altura del país que estemos, por la parte que queramos sacar nosotros, e incluso por la textura, por más sabor o menos sabor o mayor conservación de nuestros productos. Por eso generalmente debemos nosotros en cada harina o en cada producto de la harina viene atrás una tabla nutricional que nos va a decir si es que está demasiado fuerte, demasiado bajo. Aquí tienen ustedes unos porcentajes estandarizados a nivel mundial de lo que cuando las harinas están totalmente suaves o demasiado fuertes o semifuertes, ¿sí? Miren, algo parece que fuera muy casi no tomar mucho en cuenta lo que es la harina. Todo el mundo a veces piensa, no, es que es harina, se puede hacer pan, pero no, hay que saber conocer y para qué quiero hacer mi tipo de pan y lo que yo quiero que salga, ¿sí? Clasificación de las harinas según su extracto. Este parámetro nos indica cómo se integran en la harina durante el proceso de extracción. La harina se va a tamizar para refinar, extrayendo el grano en el siguiente orden: endosperma, germen y salvado. A partir del 60% de extracción, la harina comienza a ser blanca. A mediante que se refina, la harina se va haciendo más sosa y se va quitando nutrientes. Las harinas integrales absorben más agua. Lo que dice, se va haciendo sosa, se va haciendo pesada, se va haciendo un poquito más trabajable para la panificación. Para hacer pan, recuerden, tiene que ser una harina totalmente pesada que tenga fuerza. No puedo hacer con harina de pastelería lo que es los panes. Salen totalmente semi-apresados, salen totalmente desfigurados, incluso los gases internos del CO2, el dióxido de carbono, no va a evolucionar como podemos hacer con una harina normal. Endosperman, germen y salvado son clasificaciones que está del trigo a nivel mundial, que vamos a encontrar siempre nosotros ahí. Acabamos de hace unos minutos hablar de un poco del trigo, pero también aquí un poco más de lo que son las palabras, lo que se puede nosotros trabajar e incluso saber para qué sirve cada uno de ellas, ¿sí? Lo común del salvado que encontramos en los supermercados para poner encima de un pan integral, un pan centeno, un pan multicereal, un pan de linaza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, germen endosperma está molido dentro del núcleo de lo que es el grano de trigo. También existen distintas formas de clasificación de las harinas según su extracción. Según la tasa de extracción de porcentaje se mide la cantidad de kilogramo de harina que obtenemos moliendo de 100 kilogramos de cereal. Tasa de extracción. Harina flor, 40%, harina blanca, 60-75%, harina integral mayor al 85%. Mediante cero. Harina de gran fuerza, 0. Harina de fuerza, 2 ceros. Harina de media fuerza, 3 ceros. Harina floja, 4 ceros. Harina semi-integral, 1. Según la tasa de extracción, floja o repostería, T45. Harina de panadería común, T55. Semi-integral, T80. Integral, T150. Mediante ceros. Es la medida que se utiliza en Italia y en casi toda Sudamérica. Según residuos de ceniza T, indica el contenido de minerales que tiene la harina, ¿sí? Aquí está como nos podemos nosotros también dar en cuenta. Miren lo que dice. En Italia y en casi toda Sudamérica utilizamos lo que es la denominación cero. En algunos países, si nosotros vemos, por ejemplo, de Argentina, vemos de Uruguay, o vemos de Paraguay o Brasil, los panaderos, ellos siempre van a hablar de 4 ceros, 3 ceros, para poder hacer distintas preparaciones, ¿sí? Miren, generalmente, como les dije, el trigo es algo que está totalmente para poder hacer la harina, para poder sacar distintos tipos de harina, incluso para poder mezclar porcentajes, para poder hacer distintas formas de pan, nuestros distintos nutrientes, distintos aromas, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación, un resumen de los parámetros que podemos extraer de las dos formas de clasificar la harina. Fuerza, extracción, absorción de agua. Las dos reaccionan muy bien.
fuerza de la masa, solo tengo una X y refinamiento de la harina, ¿sí? En las dos X que están arriba, por favor, podemos encontrar todas las harinas que son sin gluten, las que son generalmente la parte de lo que son harina de maíz, harina de centeno, harina de arveja, harina de chocho, harina que no contenga mucho gluten, incluso de garbanzo también. Pero refinamiento de la harina, de extracción, es lo que se puede decir de harinas que son semi-industrializadas o semi-panificables, ¿sí? ¿Estamos claros? Preguntas o dudas por si acaso, por favor, ¿tengan alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a conocer un poquito más de lo que es esta parte de la levadura. ¿Para qué nos va a servir este ingrediente? ¿Para qué nos va a ayudar? ¿Sí? Entonces, conozcámosle un poquito más la levadura, de ahí vamos hablando un poquito de lo que es la sal, un poquito de lo que es el azúcar, grasas, leche, ¿sí? Para que vean los aromas que necesitamos en nuestros deliciosos panes que vamos a elaborar. Incluso este curso también les va a ayudar muchísimo a ustedes para que puedan tener las, se podría decir, las técnicas o incluso conocer organolépticamente a simple vista lo que vayamos nosotros a trabajar, ¿sí? Entonces, siempre dependiendo de la cantidad de harina, también se puede utilizar lo que es la cantidad de levadura, tanto como fresca, granulada por activar y activada. Entonces, conozcámosle un poquito más de lo que es la levadura, ¿sí? ¿Ya? Vamos ahí. La levadura. La levadura, formada por organismos vivos, en gran parte hongos, que en presencia de oxígeno se nutren de agua, azúcares. Podemos agregar estos microorganismos en formas de cultivos comerciales o de un cultivo propio, más conocidos como masa madre. La levadura es un microorganismo viviente unicelular de origen vegetal. La levadura, mediante una fermentación alcohólica, produce CO2 y alcohol. En la naturaleza existen varios tipos de levadura. Espontánea, las que se encuentran en las frutas o en jugos de fruta. Controladas, el hombre las crea en determinadas condiciones. Miren, la levadura generalmente es un ser vivo. Desde el siglo XIX se conoce la levadura. Un fermento que no se utiliza solo para los panes, también se utiliza para hacer la elaboración de cerveza. Muchos se confunden la masa madre que tiene levadura, ¿sí? A la masa madre generalmente se hace una fermentación natural. ¿A qué me refiero? Que a la harina tenemos que meterle en un proceso de cultivo, un proceso de fermentación de 3 días, envasado, para que comience a tener algo de alcohol y CO2. De ahí viene la parte de la alimentación, para poder generar leudamiento a largas horas, a largo tiempo, igualmente en el hornear, ya que la levadura es un ser vivo, es un producto muy delicado que debe pasar en refrigeración, no combinar la levadura con la sal, ¿sí? La levadura en sí también tiene azúcares internos para poderse leudar, para poder leudar los panes y ser armoniosos. ¿En qué sentido? Ya hablamos del gluten, de la red proteica, la glutenina, la gliadina. Y de esto también se ayuda a la levadura. La levadura no es responsable del leudamiento del pan, sino la red proteica o el gluten que se armonizan para sacar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el CO2 y la combinación de alcohol para que pueda fermentar, ¿sí?
A veces nosotros vamos a las panaderías de nuestro barrio a comprar, se siente ese olor a fermento, ese olor fuerte que utilizan las levaduras. Acá en el Ecuador tenemos totalmente 3 tipos de levadura. La fresca de bloque que conocemos, la granulada por activar y la granulada activada. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Ya que las grandes industrias, y no es muy comercial, la levadura líquida. ¿Sí? Entonces, eso utilizan las grandes industrias, por ejemplo, como Maxipan, como Panificador Ambato, que ellos hacen un volumen inmenso de panes, entonces utilizan ese tipo de levadura. En reacciones de leudamiento, tiene menos procesos o menos tiempo de fermentación, la levadura líquida, pero por volumen hacen que sea un poco más estable en su producción. En la antigüedad se utiliza como la levadura una masa vieja, masa fermentada espontáneamente. Las levaduras controladas se conocen desde el siglo XIX, cuando Luis Pasteur hizo el primer cultivo con la misma conocida como levadura fresca. En panadería se utiliza un tipo de levadura controlada del género Saccharomyces. Para una fermentación alcohólica se utiliza, alcohólica de la levadura requiere el calor, humedad, oxígeno, las cuales transforman los azúcares de dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono sirve para aumentar el volumen de la masa antes de cocción y gracias a ello se obtiene un producto suave y esponjoso. Miren, este es lo lindo o la maravilla de la levadura, que nos va a ayudar a nosotros tener panes elevados. Recuerden, nombre científico o género, como lo clasificaron, Saccharomyces, ¿sí? El alcohol se evapora durante la cocción. La temperatura desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la levadura. ¿Qué nos dice? A los 3 grados centígrados la levadura empieza a activarse. A los 27 grados centígrados la levadura es ideal para la reproducción de las células. A los 35 grados centígrados de temperatura es ideal para la formación de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Ya está comenzando a leudar. De 50 a 55 grados centígrados la levadura muere. Es importante conocer que la sal mata las levaduras, por lo tanto es una masa para pan. No se debe colocar esta directamente sobre la levadura. Tenemos distintas formas de agregar la levadura o productos que nos ayudan a provocar el leudamiento en nuestra masa. En forma de la levadura comercial Saccharomyces. Vuelvo y repito, por favor, prohibido poner la levadura con la sal junto, ¿sí? Preferible, amaso un 30%, 3 minutos, y por último pongo la sal y sigo desarrollando la masa, ¿sí? Yo sé que la sal nos va a dar un producto, que vamos a ver más adelante, que nos va a dar esa particularidad que fortalece el gluten, me da un buen acaramelamiento, me da una buena consistencia, incluso el aroma del pan, ¿sí? Entonces, pero como es unicelular, prohibido poner la sal. Es cuando nos cortamos nosotros. Un ejemplo, nos cortamos, nos ponemos sal o limón, arde. En este caso, no va a permitir la sal que tenga una buena fermentación, que nos ayude a soltar lo que es el dióxido de carbono y que la masa tenga una buena armonía de leudamiento. Fresca, levadura fresca, es la más usada. Se conserva durante 2 semanas en la cámara frigorífica por refrigeración. Podemos conservarla en el congelador para ir perdiendo fuerza con el tiempo. Dosificación entre 0.2 y 0.3% del total de la harina. Seca activa. Es la menos usada, se conserva muy bien, es necesario hidratar con agua tibia para el uso. Dosificación, hay que multiplicar la cantidad de la levadura fresca por 0.4, es decir, un 0.8% del total de la masa. Seca instantánea, junto a la levadura fresca, es la más usada. Se conserva muy bien y se diluye perfectamente en el amasado. Tarda en actuar un poco más que la fresca y ya tiene
que tardar un poco más de absorción del agua. Dosificación, hay que multiplicar la cantidad de levadura fresca por 0.3%, es decir, un 0.06% total de la cantidad de harina, ¿sí? Aquí están las dosificaciones, como ustedes puedan hacer un pan. Quieren elaborar, por ejemplo, la receta dice levadura fresca, puedo utilizar activa, puedo utilizar inactiva, pero siempre y cuando respetando las leyes de las activaciones de esas levaduras para que puedan realizar los panes y salga totalmente lindos, hermosos, esponjosos y tenga una buena reacción de dióxido de carbono, ¿sí? Levadura. Estas levaduras son las más utilizadas para hacer los prefermentos, siempre que las utilicemos en forma de prefermentos. Vamos a conseguir mejores características que utilizamos de forma directa en nuestra masa. En forma de levadura salvaje o masa madre, se trata de una mezcla de levaduras Saccharomyces cerevisiae y bacterias tanto lácticas como acéticas. El uso de estas, además de transformar los azúcares en dióxido de carbono por medio de las levaduras, dan como un resultado ácido láctico y acético. Esta acidez aporta el pan, peculiar sabor y un mayor conservación gracias a la baja de pH. ¿Qué quieren? Me voy a tener aquí un poquito para explicarles mejor. La levadura nos da esa acidez, el pH se podría decir es el equilibrio de fermentación neutro, tanto como menos o más para poder elaborar. Pero generalmente cuando nosotros hacemos masa madre o lo envasamos, lo comprimimos por 3 días, comenzamos a generar bacterias, dióxido, acético, láctico, butírico, para que esa masa se pueda transformar en un fermento natural. Por eso después de eso viene lo que es la vacunación o la alimentación. Como dice el nombre, levadura salvaje o masa madre, porque es totalmente agresiva lo que se le alimenta, la producción de lo que son las fermentaciones internas o el ácido acético son totalmente en una evolución más rápida que la levadura normal o fresca, ¿sí? Dosificación entre un 10 y un 40% de total de la harina. Se podría decir para iniciar un pan, pero también podemos poner hasta un 70% de lo que es masa madre para que pueda lograr el pan. Pero siempre y cuando debemos tomar en cuenta de la parte de hidratación de nuestra harina. Por ley podemos añadir un 0.02 a un 0.5 de levadura fresca y podemos conseguir llamándolo pan de masa madre. Esto ayudará al desarrollo de las fermentaciones. Siempre hay que añadirlo al amasado en su punto óptimo, después del último refresco o vacunación. De lo contrario, afectará negativamente tanto la fermentación como la estructura de la masa, ¿sí? Miren, la masa madre no es que está tomando auge, siempre ha existido, más natural que utilizar levadura fresca o instantánea, mejor sabor a pan, pero el desorden de los alvéolos o miga que nosotros conocemos es por este tipo de fermentación acética o láctica que no tiene una uniformidad. Más o menos para imaginarnos, es como un panal de abeja que es totalmente desordenado la parte interna de estos panes, pero de corteza totalmente crujientes, totalmente pesados, pero con un sabor inconfundible. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, vamos ahí. Según su hidratación, podemos distinguir dos tipos de masa madre. Masa madre líquida, refresco con 1%, del 1 por 1 de la masa madre, harina, agua, panes con corteza más blanda, menos acidez. Masa madre sólida, refresco de un porcentaje 1 por 1 o 0.6 de masa madre, harina, agua, panes con corteza más gruesa, mayor acidez, ¿sí? Mientras más acidez tenga nuestro pan de masa madre, no es que va a fermentar más rápido. Este tipo de panes se lo deja en refrigeración, puede pasar 8 horas, o como puede estar unas 5 horas en el ambiente, que no pasa nada, se comienza a alimentar, se comienza a generar lo que son
la parte de fermentación, comienza a haber dióxido. Pero, ¿qué pasa con la masa madre líquida? Es un poco más rápida. Un ejemplo, si yo una masa madre de sólido lo pongo en el refrigerador, digo 8 horas, la masa madre líquida en unas 5 o 6 horas está totalmente nuestro pan leudado. Igualmente, la parte a través del horno va a ser un poco más prolijo, va a ser un poco más rápido que una masa madre sólida. En forma de polvo de hornear, aunque no es una levadura, se suele denominar levadura química. Es una forma de aportar este carbónico a los panes sin necesidad de fermentación. Es una reacción entre una composición ácido, un compuesto ácido, normalmente ácido tartárico, y un compuesto alcalino, normalmente bicarbonato de sodio, además de una parte de almidón que retrasa el efecto. Esta reacción se llama neutralización. Produce dióxido de carbono cuando entra en contacto con el calor. Así, no es polvo de hornear, por si acaso, es casi como en forma de polvo de hornear. También lo conocen a la levadura granulada, para poder nosotros realizar. Por eso es que algunos tipos de levaduras se los activa y no se los activa, o son rápidas directamente mezclado con la harina. Actividad enzimática. Los cereales en su composición, además del almidón, también contiene amilayas. Estas se activan cuando encuentran en contacto con la humedad y se encargan de descomponer la cadena de almidón, transformándolo en azúcar simple como glucosa, maltosa, fructosa. A este proceso se le denomina hidrólisis del almidón. También lo conocemos como el famoso autólisis, que hacemos la masa, mezclamos por unos 2 minutos y vamos dando pliegues, mojándonos las manos para que pueda tener este tipo de estructura y la red proteica o gluten sea un poco más fuerte para poder resistir y poder elaborar los tipos de panes. Este proceso enzimático se da desde que se inicia el amasado hasta que las enzimas mueren por la temperatura del horno. Beneficios de las enzimas sobre el pan. Facilita la composición de los alimentos para levaduras y bacterias. Al estar los azúcares más disponibles, la caramelización en la corteza es mayor y por lo que tanto del color. Los sabores y aromas mejoran cuanto más lenta y prolongado sea la fermentación, habrá más carga enzimática. Por lo tanto, el pan será mejor. Aquí tenemos un gráfico, cómo se van los beneficios del enzimático a través del horno, de lo que va del almidón. En la parte, seguimos bajando. Diastosa, maltosa, sacarosa, malitosa, invertida, glucosa y fructosa, ¿sí? Eso es lo que va el horno totalmente, o vamos generando dentro de nuestros panes para que tengamos un buen acaramelamiento, una buena textura y una buena presentación de nuestro pan. No es solo de batir un huevo y poner encima del pan, sino también depende cómo esté elaborado nuestros porcentajes, incluso nuestro tipo de pan, para que tenga una buena estructura. Mejorante enzimático, perdón. Podemos agregar mejorantes que nos ayuden a aumentar la carga enzimática. En concreto, en panadería es muy habitual el uso de la malta, también conocida como mejorador de pan. Proceso de malteado y obtención de la malta. El grano se produce y se deja germinar. Las amilasas se activan comenzando a descomponer el almidón. El grano se vuelve a secar y se muele. El resultado en una harina de malta es con una gran carga enzimática. También se puede fundir para obtener jarabe de malta, ¿sí? Miren, no solo sirve para los jugos, también nos sirve para lo que los panes, también para galletería, también para tortas. También nos ayuda, pero como digo, hay que saber manejar porcentajes y dosificar, ¿sí? Siempre vamos a tener
este tipo de palabras, ese tipo de palabras técnicas que tenemos que nosotros aprendernos para poder nosotros desarrollarnos, evolucionar en lo que es una parte de la panadería, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Perfecto. Gracias. Tipos de malta. Malta diastática. Es aquella en la que las enzimas están aún activas, con la cual obtendremos actividad en nuestra masa en todos sus beneficios. Malta no diastática. Es aquella en la que las enzimas se han inactivado por medio del calor 77%, por lo cual esta malta solamente nos proporciona sabor a la masa. Dosificación entre un 0.1% y un 0.05% del peso total de la harina. Algunos efectos relacionados con un excepto de malta son demasiado coloración de la corteza, miga gomosa. Igual, la malta se transforma en azúcar, como puede alterar o como puede descomponer nuestro pan. La sal, ¿para qué nos sirve la sal? Conozcámoslo un poquito más. Es un compuesto de cloro y sodio, denominado cloruro de sodio. Se extrae de la tierra, de las minas, sal gema, o se obtiene del mar por evaporización, sal marina. En la panadería debe ser soluble y sin sustancias insolubles. Cuando no se disuelve bien la sal, en la masa puede aparecer manchas oscuras sobre la corteza, o si no, también arrugamiento de nuestro pan. Se trata de un elemento importante, no solo por la mejora de los sabores, sino por las funciones que aporta a todo el proceso. Por eso es importante conocerlo y saber cómo va a actuar según el momento que lo añadamos. Clasificación: sales comunes, refinadas de mesa. Sales industriales son el tipo granular, cuyos cristales individuales tienen una configuración cúbica. Características de la sal: fortalece el gluten, aumenta la absorción del agua, frena la actividad de la levadura, tiene un efecto antioxidante, produce la corteza más fina y crujiente, da gusto y sabor al pan, resalta el sabor del azúcar. Miren, esto es lo que nos ayuda a la sal, pero cuidado, la sal con la levadura. Agua. El agua es un líquido incoloro, insaboro, compuesto de hidrógeno y oxígeno, siendo uno de los ingredientes principales que no solo determina la consistencia de la masa, sino la calidad del pan. El agua se conoce en este estado sólido, hielo, líquido y gaseoso. Es el agente en el que se le disolverán todos los ingredientes secos. Además, el gluten necesita hidratarse para formarse, y la cantidad de agua que agregamos será la que determine la consistencia y resultado final del pan. El pH del agua afectará directamente a la consistencia de la masa. Cuando el agua se hidrata durante el amasado, una parte absorbe la proteína, la otra el almidón, y por otro queda libre, donde se encuentra disuelto el azúcar, sal y la harina. En panadería se utilizan las tres formas: sólida, cuando se utiliza en hielo para hacer descender la temperatura final del amasado; líquido, para la preparación de la masa; y en forma de vapor en la cámara de Leudo y en los primeros minutos de cocción. El agua se debe utilizar libre de impurezas o sea potable y apta para el consumo humano. Muy importante, por favor, con el agua, ¿sí? Aquí podemos utilizar en los tres estados. Lo que se utiliza más a veces lo que son aguas heladas, aguas frías, es para hacer un croissant, incluso masas de hojaldre, masas de cachitos para masas del pan reventado, para que pueda tener una estructura mejor, y las masas y la grasa o la mantequilla tenga una buena evolución dentro del horno. Pero generalmente utilizamos solo agua potable, temperatura de nuestra agua de aquí en Quito,
de 5 grados hasta 8 grados centígrados, perfecto para poder trabajar, ¿sí? No es necesario calentar el agua para poder nosotros trabajar con levadura fresca. Hay que tomar mucho en cuenta que el agua, aparte que es incoloro, nos ayuda a que forme la grasa, no, perdón, la masa, y le ayuda a absorber al almidón, tanto a la proteína, para formar lo que es el gluten o red proteica. Ingredientes secundarios: azúcar, grasa, mantequilla, margarina, mantecas, aceite, saborizantes, aditivos, lácteos y huevos. Los ingredientes primarios son indispensables para la elaboración de todo tipo de pan, y los ingredientes secundarios dan la característica que diferencia en cada variedad. Por ejemplo, para un pan dulce, mayor cantidad de azúcar; pan brioche, mayor cantidad de huevos; pan de ambato, mayor cantidad de grasa. El azúcar es un ingrediente natural que ha formado parte de la alimentación humana durante miles de años. El cuerpo descompone los carbohidratos, entre los que se incluyen los azúcares y almidones. En glucosa, los azúcares son una importante fuerza de energía y la glucosa es la más importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden, por favor, la sal tanto como el azúcar son ingredientes secundarios y primarios para poder nosotros realizar nuestros panes. Como ven, vamos conociendo cada uno de la sal, para qué nos sirve la sal, para qué nos sirve el azúcar, para qué nos sirve el agua, la harina también, qué tipo de harina podemos utilizar para nosotros poder realizar y que nuestros panes sean de la mejor manera. Características que da el azúcar al pan: suavidad al pan, extiende el tiempo de conservación, da color al pan, aumenta la fermentación. Sin azúcar, la levadura no genera dióxido de carbono, ¿sí? O CO2 para poder leudar. Suavidad: el azúcar, al tener una capacidad higroscópica, retiene el agua a la cocción y permite que el producto mantenga la humedad y por tanto sea más suave. Conservación: al ser un pan más suave, es decir, con mayor humedad, este tardará más tiempo en secarse, por tanto, extiende su tiempo de conservación. Color: el azúcar contenida en la masa a los 160 grados se carameliza y se torna oscura. Una masa con una gran cantidad de azúcar se cocinará a una temperatura más baja, ya que de no ser así podría caramelizar demasiado y llegar a quemarse fácilmente. Fermentación: el azúcar es un alimento de la levadura. Más azúcar en una masa leudada con mayor velocidad, hasta 150 gramos por kilogramo de harina. Si se excede de esta cantidad, provocará un efecto contrario. No se utiliza a menudo en una panadería, más para bollería. Aporta dulzor, mejora la corteza de las piezas cocidas, aporta color a la masa, aunque debemos tener cuidado de no pasarnos. A partir del 10% reduce la actividad de la levadura, ¿sí? Miren, si ponemos menos azúcar, se va a demorar más, pero sí va a generar dióxido de carbono. A mayor azúcar, puedo quemar mi pan, acelera el proceso de fermentación, un caramelizamiento totalmente demasiado agresivo, incluso puede salir hasta crudo el pan. La grasa es uno de los ingredientes más enriquecedores de la masa. Chef. Sí. Che, perdón, una pregunta antes de que siga avanzando. Claro, dígame. ¿Utilizar azúcar blanca o azúcar morena afecta algo al pan, aparte del color y la humedad? A ver, Pues, si utilizo azúcar morena, es sí, demasiado ácida, no va a tener un buen encaramelizamiento. La estructura o la miga del pan, los alvéolos, sale demasiado apretado, por más que le trabajemos un porcentaje del 12% a 20% de grasa, ya que el azúcar normal me va a dar esa estabilidad a la miga, a los alvéolos o a la miga, que podamos ser totalmente florecidos
y la estructura que nosotros queramos, pero también depende de nuestra receta que vayamos a hacer, porque todas las recetas de panes generalmente no son iguales. Sí puedo ocupar azúcar morena, pero tengo que tomar en cuenta que cambia la estructura de mi pan, ¿sí? Se va a demorar un poco menos lo que es el proceso de fermentación, porque no tiene mucha sacarosa, ¿sí? No tiene mucha glucosa, ya que la levadura necesita de la glucosa y la sacarosa para generar dióxido de carbono. Ya, y lo mismo sería también en pastelería. En pastelería, no, en pastelería me afectaría máximo un 30%. ¿En qué sentido? Ya que el polvo de hornear y el bicarbonato no necesitan alimentarse de ninguno de ellos, pero sí en la mantequilla un cremado para que pueda tener una evolución, incluso cuando esté dentro del horno tenga una buena retención de gases o de humedad. Sale un poco más seco, se comienza como a desmoronar, ya que con azúcar normal totalmente trabajo en un porcentaje de hidratación de humedad interno de un 65%. No deja que se desgasifique dentro del horno lo que es el líquido, sino me ayuda a mantener. Ya, gracias, chef. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, vamos ahí. La grasa. La grasa es uno de los ingredientes más enriquecedores de la masa, pues lubrica, suaviza y hace más apetitoso el producto. La materia grasa puede ser elaborada a partir de aceites hidrogenados, animales o vegetales, a partir de grasas animales como manteca de cerdo o grasa de vacuno. Características. Puede ser de origen animal o vegetal, recubren las hierbas del gluten durante el amasado y hacen que el producto final sea más tierno. La miga es más cerrada en presencia de la grasa. Ayuda a prolongar la conservación del pan. Entre las grasas de origen animal encontramos mantequilla o manteca. Aportan sabor y textura. Debemos tener en cuenta al agregar grasas líquidas, sobre todo aceites vegetales, que influirán en el porcentaje de hidratación de la masa y por lo tanto debemos modificar la cantidad de agua de esta porcentaje de hidratación a la masa, por lo tanto debemos evitar. Ya. Además, los aceites líquidos se suelen enraciar o hacerse ácidos antes, disminuyendo la vida útil del pan. Aumenta la elasticidad de la masa, aumenta el volumen del pan, extiende el tiempo de conservación, proporciona una buena estructura más fina y brillante a la miga, ayuda a que la corteza del pan sea más fina, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a obtener los nutrientes de cada ingrediente que estamos viendo, incluso de la grasa, que es un principal importante en la panadería, para que me des olvidar como estamos leyendo, dependiendo de los porcentajes, lo que vamos a trabajar, ¿sí? Hay porcentajes de 8, 5, 10, 20%. Mientras más grasa tenga el pan, va a ser más suave, más nutriente, incluso va a mantenerse totalmente húmedo. Saborizante y aditivos. Las esencias o extractos saborizantes son solubles en alcohol etílico, provenientes de una planta aromática o parte de una planta, con o sin su materia de colorante. Características. Soporta altas temperaturas sin perder su originalidad. Se aplica con dosificación directamente a la masa, da sabor y olor específico del pan. Miren, las esencias son mezcladas con alcohol etílico, ¿sí? Incluso, ustedes saben que el alcohol etílico es malo para la salud, pero ellos ¿qué hacen? Comienzan a dosificar para mantener y puedan ser totalmente comestibles, ¿sí? Entonces, al usar mucho saborizante, opaca totalmente, lo que hacen con todo respeto a algunas panaderías, demasiada esencia de mantequilla, demasiada esencia de café, de queso, para distintos tipos de panes, y lo ponen demasiado y ese pan es totalmente amargo. Es por lo que está el alcohol etílico, incluso no puede ser de planta aromática, o puede ser de otro tipo de extracto que puede ser un poco más fuerte, de sabores fuertes, incluso al paladar se hace demasiado incomible, antihigiénico, ¿sí?
Siempre debemos nosotros, hasta eso debemos conocer. Como yo digo siempre, si voy a utilizar una esencia, que sea a base de aceite. ¿Por qué? Porque las esencias de base de aceite o aceitosas van a permanecer más el sabor, va a perfumar, incluso no me va a dañar mi pan, ni el sabor. O sea, va a mantenerse como yo necesito. No solo para pan, incluso para pastelería. O sea, hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿sí? Ahora hablemos un poquito de lo que son la leche o los lácteos, crema de leche, para poder nosotros implementar en nuestros panes. Miren, estamos viendo poco a poco cómo estamos trabajando, cómo vamos viendo lo que son los panes, los ingredientes secundarios y los primarios para que vayan viendo. Los lácteos es un ingrediente enriquecedor en panificación, es un líquido blanco opaco segregado por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. Lactosa comercializada aporta color, la grasa aporta una estructura suave y homogénea en la miga del pan, también se suele utilizar en forma de leche en polvo, en una proporción de 120 gramos de leche en polvo por cada litro de agua. Clasificación comercial, se puede encontrar los siguientes tipos de leche: leche líquida, leche en polvo y leche condensada. Pero ahí viene con la leche líquida. Encontramos aquí deslactosada, semidescremada. Para yo trabajar los panes, necesito leche entera, que tenga todos los nutrientes. Sí puedo trabajar con las otras leches, pero ¿qué pasa? Cambia la estructura de la miga. El pan sale totalmente como envejecido. ¿Qué tengo que hacer ahí? Reformular mi receta de pan para poder ocupar este tipo de leches. ¿Sí? Incluso así sea leche en polvo, así yo tenga la fórmula, que me digan que va a salir bien. No, tengo que yo formular. ¿Por qué? Porque la leche en polvo tiene más grasa que la leche normal. Es grasa hidrolificada, grasa seca o grasa en polvo, que nosotros también lo consumimos o incluso lo podemos poner en los panes. Pero la leche condensada, como es azucarada, lo conocemos nosotros mucho, ¿qué tengo que hacer? No tengo que regular leche condensada con el azúcar para que no se haga demasiado dulce, no se me pase la fermentación. Recuerden que el azúcar ayuda a la levadura y a la red proteica o al gluten a fermentar, a generar dióxido de carbono. No, por eso digo, los ingredientes no es de poner por poner, hay que saber conocer. ¿Para qué sirven? Si le quito esto, ¿por qué? ¿Por qué será que le quito? ¿Qué reacción tendrá? Hay que saber conocer. Vuelvo y repito, leche condensada. Si voy a hacer un pan con leche condensada, formulo mi azúcar interna con el azúcar de la leche condensada. ¿Sí? Para que no se me dañe el pan, no se me sobreleude, no tenga un sabor ácido, incluso el encaramelamiento o el color marrón que toma el pan debe ser perfecto y no se me pase y no me salga crudo por dentro. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Perfecto, continuamos. Funciones. Mejora el color de la corteza, ya que la lactosa, azúcar de la leche, se carameliza. Aumenta el sabor nutricional, ya que es fuente de calcio. Mejora el aroma y el sabor. Mejora la textura de la masa. Eso nos ayuda a lo que es la leche. ¿Sí? Miren, un líquido que obtenemos del ganado, de las hembras mamíferas, para poder nosotros estar totalmente nutriéndonos y saber hacer pan. Ahora hablemos del ingrediente que es el secundario también, que es los huevos, ¿sí? Los huevos, debido a sus características naturales, se constituyen en un importante enriquecedor y emulsionante tanto a la panadería como en pastelería. Cuando se habla de huevos, se refiere exclusivamente a los de gallina, por toda su composición que favorece que en los preparados. Mejora la calidad de los productos horneados y la yema de huevo actúa como emulsionante que mantiene la integridad de la masa toda junta. En el mercado se encuentran de diferentes portes, S, M o large, ¿sí? O sea, pequeño, mediano y grande. Lo más aconsejable son los medianos, a pesar de que siempre se pesará en gramos. Estábamos hablando
en las primeras partes de esta noche, que los huevos en panadería y pastelería deben de pesar 50 gramos, por favor. ¿Por qué? Vamos a encontrar recetas que me dice 50 gramos de huevo, 250 gramos de huevo, o incluso me puede decir un huevo. Pero, como dice aquí, aconsejable los huevos medianos, a pesar que siempre se va a pesar. Siempre pesaremos los huevos, incluso debe ser de 50 gramos, ¿sí? Tomemos mucho en cuenta esto, claro, si es que no encuentro, a veces hay huevos pequeños que pesan más de 35, 40, tengo que batir porque necesito totalmente pesar de 50 gramos para que no salga ningún nutriente y mi masa de pan o de torta sea de la mejor manera, tenga un sabor exquisito, delicioso y lo puedan consumir con sus familiares. Características. Aportan color a las cortezas cocinadas. Debemos controlar los tiempos de cocción para evitar su exceso de coloración. Puede aportar sabor. Al coagularse la proteína, aporta textura y estructura a la pieza. Miren, dentro del horno también hay coagulaciones. Dentro del horno también hay fermentaciones. Dentro del horno también hay hinchazones de dióxido de carbono. La leche comienza a deshidratarse. El agua se evapora, no totalmente. El azúcar sigue evolucionando. La levadura lo hace crecer un poco más dentro de la cámara del horno, del 2 al 5%, dependiendo de la pieza de pan o dependiendo de la característica de lo que va a la formulación de la levadura. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Incluso el huevo también ayuda a mantener la humedad. ¿Por qué? Porque la clara tiene el 88% de líquido, ¿sí? Eso también nos ayuda a nosotros. Y como dice, la yema nos ayuda a tener una masa en conjunta porque es emulsionante. Las funciones que nos aporta, proporciona a los panes un color atractivo y un valor nutritivo importante. Aporta proteínas indispensables al gluten y actúa como estabilizante entre el agua y la grasa. Los huevos ayudan a esponjar el pan mediante la retención del aire, ayuda a dar un buen sabor al producto terminado. La yema contiene un emulsionante vegetal que se llama lecitina, en el cual actúa como antienvejecedor. Miren, producto natural antienvejecedor. Todos nuestros ingredientes de panadería, tanto primarios como secundarios, nos aportan nuestros nutrientes, tanto como para preservar. Preservantes naturales, por favor, ¿sí? Miren, aquí es una muestra. La yema es un antienvejecedor porque es emulsionante, tiene lecitina, ¿sí? Hemos escuchado también lecitina en polvo, ¿sí? O también la clara de huevo, también hay, lo que lo conocen como albúmina. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, mis queridos estudiantes, que siempre conozcamos los productos para nosotros elaborar nuestro pan. Si no conocemos, lamentablemente, vamos a hacer un pan de baja calidad, ¿sí? Incluso para que ustedes también puedan tener su negocio, saquen de la mejor manera para que puedan ustedes realizar todos los panes de la mejor manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto en esta parte de los ingredientes? ¿Algo que quieran preguntarme, por favor? Una cosa, chef, ¿la sal y el azúcar serían ingredientes primarios o secundarios? La sal es primario y el azúcar es secundario. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Miren, hemos hablado azúcar, huevos, leche, levaduras. Conocemos un poco más de la levadura, ¿sí? El próximo lunes voy a venir con la otra parte de panadería, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más a fondo. Estaba hablando de porcentajes, me van a ir entendiendo poco a poco los porcentajes que vamos a trabajar. Voy adelantando un poco lo que me toca la próxima semana, ¿sí? Entonces, hay que siempre tomar mucho en cuenta. No me voy a dejar de cansar de decirles que ustedes deben de conocer los productos totalmente, ¿sí? Totalmente. Dije de la harina, ¿cómo lo podemos nosotros reconocer si está totalmente húmeda o seca? Fácil con nuestras manos, empuñamos. Los huevos deben de pesar de 50 gramos, la levadura debe pasar en refrigeración. Si utilizo levadura fresca o levadura inactiva, ¿alguien me dijo algo? ¿No? Ya.
Entonces, miren, podemos nosotros trabajar normalmente. Ustedes tienen su manual, ¿sí? Como pueden ver, está todo en el manual. Estoy dando todo lo que está en el manual. Esa es la parte esencial de lo que es, se podría decir, los primeros ingredientes. La próxima semana vamos a venir nosotros con todos los ingredientes que vamos con la segunda parte de panadería, ¿sí? Para poder nosotros realizar y ver cómo nos vamos nosotros a entrar un poquito más en el mundo de la panadería, ¿sí? ¿Estamos claros, mis queridos estudiantes? ¿Sí? Bueno, mil disculpas. Quiero pedir disculpas a todos por el retraso que tuve. No todo lo que tenía preparado el día de hoy, espero que sea de su agrado, espero que sea para todos ustedes algo beneficioso y salgan totalmente satisfechos. Conmigo nos vemos el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, Che, por la clase. Gracias, Gracias, Chef. Chef. Gracias, Chef. Cuídense. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Che. Una buena noche a todos. Realmente a todos. Gracias. A usted, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Chef.